¿Tienes idea de quién soy yo? Esas fueron las palabras que Eric Facundo me escupió mientras el vino tinto corría por mi rostro, empapando mi uniforme blanco frente a 40 personas que contenían la respiración. Sus hombres se reían. Los comensales miraban hacia otro lado. Y yo, con las manos temblando y el orgullo destrozado, hice lo único que nadie en esa ciudad se había atrevido a hacer jamás. Lo miré directamente a los ojos. Y no bajé la mirada. Mi nombre es Eva Marston. Aunque ese no es mi nombre real. Mi nombre real murió hace 5 años, junto con la vida que conocía, junto con las personas que amaba, junto con todo lo que creía saber sobre el mundo. Esta es la historia de cómo pasé de ser una mujer destrozada, escondida, aterrorizada de su propia sombra, a convertirme en la persona que dejó a un jefe de la mafia arrodillado frente a toda su organización. Esta es la historia de cómo una simple mesera hizo lo que la policía, los fiscales y el gobierno entero no pudieron hacer en 15 años. Les voy a contar exactamente cómo sucedió. Pero antes, necesito que hagan algo por mí. Si esta historia los atrapa, si sienten algo mientras la escuchan, déjenme un comentario. Suscríbanse al canal. Compartan esto con alguien que necesite escuchar que los milagros existen, aunque a veces vienen disfrazados de pesadillas. Pero déjenme empezar desde el principio. Tenía 28 años cuando llegué a trabajar a La Serata. El restaurante más exclusivo de la ciudad. El tipo de lugar donde una botella de vino costaba más que mi renta mensual. El tipo de lugar donde los poderosos venían a cerrar negocios que nunca aparecerían en ningún documento oficial. Yo no buscaba ese trabajo. El trabajo me encontró a mí. Cuando vives escondida, cuando cada día te despiertas preguntándote si hoy será el día en que te encuentren, aprendes a aceptar lo que la vida te ofrece sin hacer preguntas. Un contacto del programa de protección de testigos me consiguió la entrevista. Me dijeron que era un lugar seguro. Que los dueños eran discretos. Que nadie hacía preguntas sobre el pasado de nadie. Era perfecto para alguien como yo. Alguien que no existía. Verán, 5 años antes de esa noche, yo era una persona completamente diferente. Tenía otro nombre. Tenía una familia. Tenía un novio que adoraba. Tenía un trabajo en una firma de contabilidad que, sin saberlo, lavaba dinero para una de las organizaciones criminales más peligrosas del país. Cuando descubrí lo que realmente hacíamos, cuando encontré los documentos que conectaban a mis jefes con desapariciones, con extorsiones, con cosas que todavía no puedo mencionar sin que se me revuelva el estómago, hice lo que cualquier persona ingenua y estúpidamente honesta haría. Fui a la policía. Y esa decisión destruyó mi vida. Mi novio desapareció 3 días después de que yo hablara con las autoridades. Nunca encontraron su cuerpo. Mi madre recibió amenazas tan específicas que tuve que rogarle que se mudara al otro lado del país. Mi padre murió de un infarto 2 meses después. Los doctores dijeron que fue el estrés. Yo sé que fue el miedo. Testifiqué en un juicio que apenas logró condenar a 2 personas de bajo nivel. Los verdaderos responsables nunca pisaron una corte. Y yo, la testigo estrella que había sacrificado todo por hacer lo correcto, me convertí en un fantasma. Nueva identidad. Nueva ciudad. Nueva vida. Eva Marston nació de las cenizas de la mujer que fui. Y durante 5 años, Eva Marston hizo exactamente lo que le dijeron que hiciera. Mantener la cabeza baja. No llamar la atención. No formar conexiones profundas. No confiar en nadie. Funcionó. Por 5 años, funcionó. Hasta la noche en que Eric Facundo entró por las puertas de La Serata. Yo no sabía quién era él cuando lo vi por primera vez. Solo vi a un hombre de unos 40 años, cabello oscuro perfectamente peinado, traje que probablemente costaba más que todo lo que yo poseía en el mundo. Caminaba con esa seguridad que tienen las personas que nunca han escuchado la palabra no en toda su vida. Lo acompañaban 6 hombres. Todos vestidos de manera similar. Todos con esa misma mirada vacía que yo había aprendido a reconocer años atrás. La mirada de personas que han hecho cosas terribles y han aprendido a vivir con ello. Mi supervisor, Rodrigo, se acercó a mí con el rostro pálido. Eva, la mesa 12 es tuya esta noche. ¿La mesa 12? Pero esa es la mesa de Patricia, ella siempre. Patricia se fue a casa enferma. La mesa 12 es tuya. Rodrigo no me miró a los ojos cuando lo dijo. Y en ese momento, debí haber entendido.
Debí haber visto las señales. Debí haber inventado cualquier excusa para irme. Pero no lo hice. Porque Eva Marston era una buena empleada. Eva Marston no hacía preguntas. Eva Marston hacía su trabajo y se iba a casa. Y esa noche, Eva Marston caminó directamente hacia la mesa 12, con su libreta en la mano y una sonrisa profesional en el rostro, sin tener la menor idea de que estaba caminando hacia el hombre que controlaría los próximos 6 meses de su vida. Sin saber que ese hombre estaba conectado con las mismas personas que habían destruido todo lo que ella amaba. Sin saber que él ya sabía exactamente quién era ella. Aunque en ese momento, mientras me acercaba a su mesa, mientras sentía sus ojos estudiándome con una intensidad que me heló la sangre, yo todavía creía que era invisible. Todavía creía que estaba a salvo. ¡Qué equivocada estaba! La mesa 12 estaba ubicada en la esquina más privada del restaurante. Era la mesa que todos los meseros evitaban. No porque fuera difícil de atender, sino porque los clientes que se sentaban ahí nunca eran personas normales. Caminé hacia ellos con mi libreta lista, repitiendo mentalmente el guión que había memorizado durante mis primeras semanas de trabajo. Bienvenidos a la Serata. Mi nombre es Eva y seré su mesera esta noche. ¿Puedo comenzar ofreciéndoles algo de nuestra carta de vinos? Pero antes de que pudiera abrir la boca, él habló. Tráenos 3 botellas del Chateau Margaux del 95. Y dile a tu jefe que no quiero ver a nadie más acercarse a esta mesa que no seas tú. ¿Entendido? Su voz era tranquila, casi amable. Pero había algo debajo de esa calma que me erizó la piel. Por supuesto, señor. Enseguida. Me di la vuelta para ir por el vino, pero su voz me detuvo. ¿Cómo te llamas? No debí haberme volteado. No debí haber respondido. Pero lo hice. Eva. Eva Marston. Él sonrió. Y esa sonrisa me perseguiría durante meses. Eva. Bonito nombre. Suena casi inventado. Sentí que el aire se me atoraba en la garganta. Pero mantuve mi expresión neutral. 5 años de práctica me habían convertido en experta en esconder el pánico. Gracias, señor. Mis padres tenían gustos simples. ¿Tenían? Ya no están con nosotros. Mi padre falleció hace unos años. Lo siento mucho. Pero su tono no sonaba a condolencia. Sonaba a confirmación. La pérdida de un padre es algo que marca para siempre. ¿No crees? Asentí sin decir nada más y me alejé hacia la cocina. Mis manos temblaban cuando llegué a la barra. Rodrigo me vio y se acercó inmediatamente. ¿Estás bien? Te ves pálida. ¿Quién es él, Rodrigo? El hombre de la mesa 12. Rodrigo miró hacia los lados, asegurándose de que nadie nos escuchaba. Luego bajó la voz hasta convertirla casi en un susurro. Se llama Eric Facundo. Es importante. Muy importante. Haz lo que te pida, no lo contradigas, y cuando termine la noche, olvida que estuvo aquí. De acuerdo. Pero... Eva, escúchame bien. Hay clientes y hay clientes. Él no es alguien con quien quieras tener problemas. Nadie lo es. Atiéndelo, sonríe, y mañana todo volverá a la normalidad. Rodrigo era un buen hombre. Llevaba trabajando en la Serata más de 20 años. Había visto todo tipo de personas pasar por esas puertas. Y nunca lo había visto tan nervioso como en ese momento. Tomé las 3 botellas de vino y regresé a la mesa 12. Durante la siguiente hora, hice exactamente lo que Rodrigo me había dicho. Serví el vino. Tomé los pedidos. Traje los platos. Sonreí cuando era necesario. Mantuve la distancia. Pero Eric Facundo no me facilitaba las cosas. Cada vez que me acercaba a la mesa, encontraba una razón para hablarme. Para hacerme preguntas. Preguntas aparentemente inocentes que, mirándolas ahora, no tenían nada de inocentes. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí, Eva? Casi 2 años, señor. ¿De dónde eres originalmente? Tu acento tiene algo que no logro identificar. Crecí en varios lugares. Mi familia se mudaba mucho. ¿Y antes de la Serata? ¿Dónde trabajabas? En diferentes restaurantes. Nada especial. Cada respuesta mía era corta, ensayada, diseñada para no revelar nada. Pero él seguía presionando. Y con cada pregunta,
Yo sentía que el suelo bajo mis pies se volvía menos estable. Los hombres que lo acompañaban apenas hablaban. Comían en silencio, mirándome ocasionalmente con expresiones que no podía descifrar. Pero había uno de ellos, sentado a la derecha de Eric, que me observaba de manera diferente. Era más joven que los demás. Quizás 30 años. Tenía una cicatriz que le cruzaba la ceja izquierda y ojos que parecían estar constantemente evaluando todo a su alrededor. No me miraba con amenaza. Me miraba con algo parecido a la curiosidad. O tal vez a la preocupación. En ese momento no sabía su nombre. Más tarde aprendería que se llamaba Daniel Estrada. Y que él sería una pieza fundamental en todo lo que vendría después. La cena transcurrió sin mayores incidentes. O eso pensé. Cuando estaba sirviendo el postre, un tiramisú que era la especialidad de la casa, mis manos hicieron algo que no habían hecho en años. Temblaron. Fue apenas un segundo. Un pequeño temblor que hizo que el plato se inclinara ligeramente. No cayó nada. No pasó nada. Pero Eric lo vio. Y sus ojos brillaron con algo que solo puedo describir como satisfacción. Tienes las manos temblorosas, Eva. ¿Nervios? No, señor. Solo fue un momento de descuido. Mis disculpas. No te disculpes. Los nervios son naturales cuando estás frente a situaciones que te superan. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz para que solo yo pudiera escucharlo. ¿Sabes qué he aprendido en mi vida, Eva? Que las personas que más tiemblan son las que más tienen que esconder. Mi corazón se detuvo por un segundo. No tengo nada que esconder, señor. Todos tenemos algo que esconder. La diferencia está en que tan bien lo hacemos. Tomó un sorbo de su vino sin dejar de mirarme. Tú lo haces muy bien. Casi perfectamente. Pero el casi es lo que siempre delata a las personas. No supe qué responder. No había nada que responder. Me alejé de la mesa con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que todos en el restaurante podían escucharlo. Cuando finalmente terminaron de cenar y pidieron la cuenta, yo ya estaba contando los minutos para que se fueran. Para poder respirar de nuevo. Para poder convencerme de que todo había sido producto de mi paranoia. Eric pagó en efectivo. Un fajo de billetes que era al menos el doble de lo que costaba la cuenta. Cuando le traje el cambio, él negó con la cabeza. Quédatelo. Has sido una excelente mesera, Eva. Se puso de pie, abotonándose el saco con movimientos lentos y deliberados. Tengo la sensación de que nos veremos de nuevo muy pronto. No lo dijo como una posibilidad. Lo dijo como un hecho. Y luego se fue, seguido por sus 6 hombres, dejando tras de sí un restaurante que de pronto parecía haber recuperado el oxígeno. Rodrigo se acercó a mí en cuanto la puerta se cerró. ¿Todo bien? ¿Te dijo algo? Nada importante. Solo. Conversación de cliente. Rodrigo me estudió por un momento, como si quisiera preguntarme algo más. Pero al final solo asintió. Vete a casa, Eva. Ha sido una noche larga. No discutí. Tomé mis cosas del locker de empleados y salí por la puerta trasera del restaurante. El aire frío de la noche me golpeó el rostro y por un momento, solo por un momento, me permití creer que todo estaba bien. Que Eric Facundo era solo otro hombre poderoso con demasiado tiempo libre. Que sus preguntas no significaban nada. Que yo seguía siendo invisible. Pero cuando llegué a mi pequeño apartamento, cuando encendí las luces y cerré la puerta con los 3 cerrojos que había instalado el día que me mudé, encontré algo que destruyó esa ilusión para siempre. Sobre mi mesa, en el centro exacto, había un sobre Manila. Yo no había dejado ningún sobre ahí. Con manos que ahora temblaban sin control, lo abrí. Dentro había una sola fotografía. Una fotografía de mí. Pero no de Eva Marston. Era una fotografía de quien yo era antes. En el juicio. 5 años atrás. Testificando contra las personas que habían arruinado mi vida. Y en el reverso de la fotografía, escritas con una caligrafía elegante y precisa, había 4 palabras que me helaron la sangre. Te encontré, pequeña testigo. No había firma. No era necesaria. Yo sabía exactamente quién había dejado ese mensaje. Y en ese momento, supe que mi vida, la vida cuidadosamente construida de Eva Marston, acababa de derrumbarse por completo.
La pregunta ya no era si podía escapar. La pregunta era cuánto tiempo me quedaba antes de que él decidiera terminar lo que otros habían comenzado hace 5 años. No dormí esa noche. Me quedé sentada en el piso de mi apartamento, con la espalda contra la pared y la fotografía apretada entre mis manos, esperando. Esperando que la puerta se abriera de golpe. Esperando escuchar pasos en el pasillo. Esperando el final que había estado temiendo durante 5 años. Pero el final no llegó. Y de alguna manera, eso era peor. Porque significaba que Eric Facundo no quería matarme. Al menos no todavía. Quería algo más. Y yo no tenía idea de qué era. Cuando el sol comenzó a filtrarse por las cortinas baratas de mi ventana, tomé una decisión. La misma decisión que había tomado 5 años atrás cuando mi mundo se derrumbó por primera vez. Iba a correr. Tenía dinero ahorrado. No mucho, pero suficiente para comprar un boleto de autobús a cualquier parte. Podía desaparecer de nuevo. Crear otra identidad. Encontrar otro trabajo en otra ciudad donde nadie me conociera. Ya lo había hecho antes. Podía hacerlo otra vez. Empecé a empacar lo esencial. Ropa para una semana. Documentos. El poco efectivo que guardaba debajo del colchón. Todo cabía en una mochila pequeña. Así de poco poseía. Así de preparada estaba siempre para huir. Pero cuando abrí la puerta de mi apartamento para irme, encontré a alguien esperándome. No era Eric Facundo. Era el hombre joven de la cicatriz. El que me había observado de manera diferente durante toda la cena. Daniel Estrada. Estaba recargado contra la pared del pasillo, con los brazos cruzados y una expresión que no pude descifrar. ¿Vas a algún lado, Eva? Eso no es asunto tuyo. Tienes razón. No lo es. Se separó de la pared y dio un paso hacia mí. Instintivamente, retrocedí. Pero si cruzas esa puerta con esa mochila, no vas a llegar ni a la esquina. Hay 3 hombres vigilando la entrada del edificio y 2 más en la calle de atrás. Sentí que las piernas me fallaban. ¿Qué quieren de mí? Esa no es la pregunta correcta. Daniel metió las manos en los bolsillos de su chaqueta. La pregunta correcta es ¿qué puedes hacer tú para salir de esta situación con vida? No tengo nada. No sé nada. El juicio fue hace 5 años y apenas condenaron a 2 personas. Todo lo que sabía ya lo dije. Eric no está interesado en lo que dijiste hace 5 años. Entonces, ¿qué quiere? Daniel me miró por un largo momento. Y por primera vez, vi algo en sus ojos que no esperaba ver. Algo parecido a la compasión. Quiere que trabajes para él. ¿Qué? Tú tienes acceso a la Serata. Conoces a todos los clientes importantes. Sabes quién viene, cuándo viene, con quién se reúne. Esa información vale mucho para alguien como Eric. Soy mesera. Solo sirvo comida. Eres mesera que escucha conversaciones. Que ve documentos sobre las mesas. Que conoce las rutinas de personas muy poderosas. Daniel dio otro paso hacia mí. Eric no te encontró por accidente, Eva. Te ha estado buscando durante 2 años. Y cuando finalmente dio contigo, se dio cuenta de que eras más valiosa viva que muerta. 2 años. Había estado buscándome durante 2 años. ¿Por qué me estás diciendo todo esto? Porque tienes 2 opciones. Puedes intentar huir y no llegar a ningún lado. O puedes hacer lo que Eric te pida, por ahora, mientras buscas otra salida. ¿Y tú qué ganas ayudándome? Daniel no respondió inmediatamente. Miró hacia el pasillo vacío, como asegurándose de que nadie nos escuchaba, y luego bajó la voz. Digamos que tengo mis propias razones para querer ver a Eric Facundo caer. Pero necesito a alguien adentro. Alguien que él subestime. Alguien a quien no considere una amenaza. Me estás pidiendo que sea tu espía. Te estoy pidiendo que sobrevivas. Lo que hagas con esa supervivencia después depende de ti. Quería decirle que no. Quería cerrarle la puerta en la cara y encontrar otra manera de escapar. Pero la verdad era que no tenía opciones. Si lo que Daniel decía era cierto, si realmente había hombres vigilando cada salida, entonces mi única oportunidad de seguir viva era hacer exactamente lo que Eric Facundo quería. Al menos hasta que encontrara otra manera. ¿Qué tengo que hacer?
Daniel sacó un teléfono del bolsillo y me lo entregó. Por ahora, nada. Sigue trabajando como siempre. Sigue siendo la mesera invisible que nadie nota. Eric te contactará cuando te necesite. ¿Y si me niego cuando me contacte? No te va a gustar la respuesta a esa pregunta. Tomé el teléfono con manos que ya habían dejado de temblar. No porque hubiera perdido el miedo, sino porque el miedo se había transformado en algo más. Algo más frío. Más calculador. Había sobrevivido una vez. Había reconstruido mi vida de la nada. Y si Eric Facundo pensaba que podía usarme como su marioneta, estaba muy equivocado. Solo necesitaba tiempo. Tiempo para entender qué estaba pasando. Tiempo para encontrar sus debilidades. Tiempo para planear mi siguiente movimiento. Voy a necesitar algo a cambio, dije. Daniel levantó una ceja. Algo como qué. Información. Si voy a hacer esto, necesito saber exactamente quién es Eric Facundo. ¿Qué hace? ¿Cómo opera? Y más importante, necesito saber cómo está conectado con las personas que destruyeron mi vida hace 5 años. ¿Por qué crees que está conectado con ellos? Porque él me encontró. Y las únicas personas que tenían razones para buscarme eran las personas contra las que testifiqué. Así que o él trabaja con ellos, o trabaja para ellos. De cualquier manera, quiero saber la verdad. Daniel me estudió con una expresión que había cambiado. Ya no me miraba como a una víctima. Me miraba como a alguien que quizás, solo quizás, podría ser útil. Eric no trabaja para nadie. Pero sí tiene conexiones con la organización que mencionas. De hecho, ha estado tratando de absorber lo que quedó de ella después del juicio. Tu testimonio debilitó a sus rivales. En cierto modo, le hiciste un favor. Entonces debería estarme agradecido. Eric Facundo no conoce la gratitud. Solo conoce la utilidad. Y ahora mismo, tú eres útil para él. El día que dejes de serlo. No terminó la frase. No era necesario. Una cosa más, dije antes de que se fuera. ¿Por qué tú? ¿Por qué te envió a ti a hablar conmigo? Porque soy el único de sus hombres que no disfruta haciendo daño a las personas. Y Eric pensó que responderías mejor a alguien que no te aterrorizara. Y tenía razón. Daniel sonrió. Era una sonrisa triste. La sonrisa de alguien que había visto demasiado y ya no podía sorprenderse por nada. Eso depende de ti, Eva. Puedes verme como tu enemigo. O puedes verme como la única persona en este mundo que quiere lo mismo que tú. ¿Y qué es eso? Ver a Eric Facundo destruido. Se dio la vuelta y comenzó a caminar por el pasillo. Pero antes de llegar a las escaleras, se detuvo y habló sin mirarme. Ah, y Eva. La fotografía que encontraste en tu mesa. No la dejó Eric. La dejé yo. Necesitaba que entendieras la gravedad de la situación antes de que cometieras un error que no podrías deshacer. Y con eso, desapareció escaleras abajo. Me quedé parada en la puerta de mi apartamento por varios minutos, procesando todo lo que acababa de escuchar. Tenía más preguntas que respuestas. No sabía si podía confiar en Daniel. No sabía cuáles eran sus verdaderas intenciones. No sabía si todo esto era una trampa elaborada. Pero sabía una cosa con absoluta certeza. Ya no había vuelta atrás. Eva Marston, la mesera invisible que solo quería vivir en paz, había dejado de existir. En su lugar estaba alguien nuevo. Alguien que había decidido dejar de huir. Alguien que iba a jugar el juego más peligroso de su vida. Y esta vez, iba a ganar. La próxima vez que vi a Eric Facundo fue 3 días después. Y esa noche, frente a todo el restaurante, él me humillaría de la manera más cruel que jamás había experimentado. Pero lo que él no sabía, lo que nadie sabía excepto Daniel y yo, era que cada insulto, cada humillación, cada gota de vino que derramó sobre mi rostro, solo me estaba dando más razones para destruirlo. Y yo estaba guardando cada una de ellas. Los siguientes 3 días fueron los más largos de mi vida. Cada mañana me despertaba preguntándome si ese sería el día en que todo terminaría. Cada noche me acostaba repasando mentalmente cada conversación, cada mirada, cada pequeño detalle que pudiera haberme perdido. Y cada minuto entre medio, actuaba como si nada hubiera cambiado. Iba a trabajar. Servía mesas. Sonreía a los clientes.
Evitaba las preguntas de Rodrigo sobre por qué me veía tan cansada. Y esperaba. El teléfono que Daniel me había dado permanecía en silencio. Ningún mensaje. Ninguna llamada. Nada. Era como estar parada al borde de un precipicio, sabiendo que ibas a caer, pero sin saber cuándo. La noche del tercer día, Eric Facundo regresó a la Serata. Lo vi entrar desde la cocina. Esta vez no traía a 6 hombres. Solo a 3. Daniel estaba entre ellos. Rodrigo se acercó a mí con la expresión de alguien que está a punto de dar malas noticias. Mesa 12 de nuevo. Lo pidió específicamente. Lo sé. Eva, si quieres puedo decirle que estás enferma. Puedo inventar algo. No, Rodrigo. Está bien. Puedo manejarlo. No podía manejarlo. Pero no tenía opción. Caminé hacia la mesa 12 con la misma sonrisa profesional de siempre. Pero esta vez, mis manos no temblaban. Las había entrenado para quedarse quietas. Las había obligado a obedecerme. Buenas noches, señor Facundo. Bienvenido de vuelta a la Serata. Eric levantó la vista de la carta de vinos y me miró con una expresión que solo puedo describir como divertida. Como si yo fuera un animal de circo que acabara de hacer un truco inesperado. Eva. Mi mesera favorita. ¿Cómo has estado estos días? Muy bien, gracias. ¿Puedo traerle algo de beber? Sabes, me gusta tu actitud. Profesional hasta el final. Se reclinó en su silla, sin dejar de observarme. La mayoría de las personas en tu situación estarían temblando de miedo. Pero tú no. Eso me intriga. No tengo razones para temblar, señor. Solo estoy haciendo mi trabajo. ¿Tu trabajo? Eric soltó una risa corta. Sí, supongo que eso es lo que estás haciendo. Los otros hombres en la mesa permanecían en silencio, pero pude sentir sus ojos sobre mí. Especialmente los de Daniel, aunque cuando lo miré directamente, él apartó la vista. Tráenos lo mismo de la otra vez. Y Eva. Eric esperó hasta que lo miré a los ojos. Quédate cerca esta noche. Tengo la sensación de que vamos a necesitar mucho de tu atención. Asentí y me alejé hacia la barra. Las siguientes 2 horas fueron un ejercicio de tortura psicológica. Cada vez que me acercaba a la mesa, Eric encontraba una manera de humillarme. Pequeñas cosas al principio. Comentarios sobre mi apariencia. Críticas sobre cómo servía el vino. Observaciones sobre mi acento, mi postura, mi manera de caminar. Tienes una forma muy particular de moverte, Eva. Como alguien que está acostumbrada a no ser vista. ¿Dónde aprendiste eso? Solo intento ser eficiente, señor. Eficiente. Sí. Esa es una palabra interesante para describir a alguien que claramente está escondiendo algo. Los hombres a su alrededor se reían. Otros clientes del restaurante empezaban a mirar hacia nuestra mesa. Y yo mantenía mi sonrisa, aunque por dentro sentía que algo estaba a punto de romperse. Pero lo peor vino cerca del final de la noche. El restaurante estaba lleno. Era viernes, y la Serata siempre se llenaba los viernes. Cada mesa ocupada. Cada mesero corriendo de un lado a otro. El murmullo de conversaciones llenaba el aire. Yo estaba llevando una botella de vino nueva a la mesa 12 cuando Eric decidió que había llegado el momento de su verdadero espectáculo. Eva, ven aquí un momento. Me acerqué con la botella en las manos. ¿Necesita algo más, señor? Sí. Necesito que me digas algo. Se puso de pie, y de pronto parecía mucho más alto, mucho más intimidante. ¿Crees que soy estúpido? No, señor. Por supuesto que no. Entonces, ¿por qué llevas toda la noche sirviéndome este vino como si fuera agua sucia del fregadero? Miré la botella en mis manos. Era el mismo Chateau Margaux que había pedido. La misma añada. El mismo vino que le había servido 3 días antes. Señor, este es exactamente lo que usted ordenó. ¿Me estás contradiciendo? No, yo solo. Porque me parece que una simple mesera no debería contradecir a un cliente. Especialmente a un cliente como yo. El restaurante había empezado a quedarse en silencio. Podía sentir los ojos de todos los presentes clavados en nuestra mesa. Mis disculpas, señor. Si el vino no es de su agrado,
Puedo traerle otra botella. El vino no es el problema, Eva. El problema eres tú. Lo que pasó después ocurrió muy rápido. Eric tomó la copa que estaba sobre la mesa. La copa llena del vino que yo había servido momentos antes. Y sin ninguna advertencia, me la arrojó directamente al rostro. El líquido frío me golpeó la cara, empapándome el cabello, el uniforme, corriendo por mi cuello hasta mi pecho. El olor del vino me llenó las fosas nasales. Y por un segundo, solo por un segundo, el mundo entero se detuvo. Escuché jadeos a mi alrededor. Murmullos de sorpresa. Una mujer en otra mesa dejó escapar un pequeño grito. Y Eric Facundo simplemente se quedó ahí parado, con la copa vacía en la mano, mirándome con una sonrisa que me heló la sangre. ¿Tienes idea de quién soy yo? Esas fueron las palabras que me escupió. Las mismas palabras con las que comencé esta historia. Las palabras que desencadenaron todo lo que vino después. El vino corría por mi rostro. Mi uniforme blanco estaba arruinado. 40 personas me miraban con una mezcla de lástima y horror. Y los hombres de Eric se reían, aunque noté que Daniel no estaba entre los que reían. Tenía dos opciones. Podía bajar la mirada, disculparme, limpiarme el rostro y seguir siendo la mesera invisible que todos esperaban que fuera. O podía hacer lo que nadie esperaba. Lo miré directamente a los ojos. Sin parpadear. Sin apartarme. Sin mostrar ni una pizca del terror que sentía por dentro. Sí, señor Facundo. Sé exactamente quién es usted. La sonrisa de Eric vaciló. Solo por un segundo, pero lo suficiente para que yo lo notara. ¿Y quién soy? Es un cliente de la Serata. Y como tal, tiene derecho a expresar su insatisfacción con el servicio. Mantuve mi voz perfectamente controlada. Si el vino no cumple con sus expectativas, estaré encantada de traerle otra opción. Y si prefiere que otro mesero lo atienda, puedo arreglar eso también. ¿Hay algo más que pueda hacer por usted esta noche? No era lo que él esperaba. Esperaba lágrimas. Esperaba que huyera. Esperaba que me derrumbara frente a todos. Pero yo había sobrevivido cosas peores que un vaso de vino en la cara. Había perdido todo lo que amaba. Había reconstruido mi vida desde cero. Había vivido 5 años con miedo constante. Un hombre con un traje caro y un ego frágil no iba a romperme. El silencio en el restaurante era absoluto. Todos esperaban ver qué haría Eric. Cómo respondería a una mesera que se había atrevido a no quebrarse. Y entonces, Eric hizo algo que me sorprendió. Se rió. No era una risa de diversión. Era una risa de reconocimiento. Como si acabara de encontrar algo que había estado buscando. Me gustas, Eva. Tienes más valor del que aparentas. Se sentó de nuevo y miró a sus hombres. ¿Lo ven? Por esto la elegí. Porque no se rompe fácilmente. Miré a Daniel por el rabillo del ojo. Su expresión era indescifrable, pero noté que sus manos estaban apretadas debajo de la mesa. Puedes irte a limpiar, dijo Eric, ya sin mirarme. Y dile a tu jefe que no vamos a necesitar nada más esta noche. La cuenta ya está pagada. Me di la vuelta y caminé hacia la cocina. Podía sentir las miradas de todos los presentes siguiéndome. Podía escuchar los murmullos que empezaban a llenar el silencio. Cuando llegué al baño de empleados, cerré la puerta con seguro y me miré en el espejo. Mi rostro estaba manchado de rojo. Mi uniforme estaba arruinado. Mi cabello goteaba vino sobre el lavabo. Pero mis ojos estaban secos. Y mis manos no temblaban. Tomé varias toallas de papel y comencé a limpiarme. Mientras lo hacía, el teléfono que Daniel me había dado vibró en mi bolsillo. Era un mensaje de texto. Lo impresionaste. Eso es bueno y malo. Bueno porque ahora confía más en ti. Malo porque ahora va a querer probarte más. Prepárate. Guardé el teléfono y terminé de limpiarme lo mejor que pude. Cuando salí del baño, Rodrigo me estaba esperando. Eva, lo que pasó ahí fue inaceptable. Voy a llamar a la policía. No, Rodrigo. No lo hagas. Pero el té. Lo sé lo que hizo. Pero llamar a la policía solo va a empeorar las cosas. Confía en mí. Rodrigo me miró con una expresión de dolor. Quería protegerme. Era un buen hombre.
Pero no tenía idea de en qué estaba metido. No tenía idea de que llamar a la policía era probablemente la peor cosa que podía hacer en ese momento. Eva, si necesitas algo, lo que sea, dímelo. No tienes que enfrentar esto sola. Lo sé, Rodrigo. Gracias. Esa noche, cuando llegué a mi apartamento, encontré otro sobre Manila esperándome. Esta vez no contenía una fotografía. Contenía un contrato. Un contrato que me convertiría oficialmente en informante de Eric Facundo. Un contrato que detallaba exactamente qué información debía recopilar, a quién debía observar, qué conversaciones debía reportar. Y al final del contrato, había una nota escrita a mano. Firmaste tu sentencia de muerte hace 5 años cuando testificaste. Ahora tienes la oportunidad de comprar tu vida de vuelta. No desperdicies esta oportunidad, Eva. O debería decir, ¿prefieres que use tu verdadero nombre? Debajo de la nota estaba escrito el nombre que había abandonado hace 5 años. Mi nombre real. El nombre de la mujer que había muerto para que Eva Marston pudiera vivir. Y en ese momento, supe que Eric Facundo no solo quería usarme como su espía. Quería poseerme por completo. Quería que supiera que no había escape. Que mi pasado, mi presente y mi futuro le pertenecían a él. Pero lo que Eric no sabía, lo que no podía saber, era que cada vez que intentaba destruirme, solo me estaba haciendo más fuerte. Cada vez que me humillaba, me daba más razones para luchar. Cada vez que me recordaba mi pasado, me recordaba también por qué había sobrevivido en primer lugar. Firmé el contrato esa noche. Pero mientras lo hacía, ya estaba planeando cómo iba a usarlo en su contra. Eric Facundo quería una informante. Iba a conseguir mucho más de lo que había pedido. Firmé el contrato con una calma que no sentía. Durante las siguientes 3 semanas, me convertí en lo que Eric Facundo quería que fuera. Su espía personal. Sus ojos y oídos dentro de la serata. Cada noche, después de mi turno, escribía reportes detallados sobre los clientes que había atendido. Quiénes habían venido. Con quién se habían reunido. De qué habían hablado. Qué documentos habían dejado sobre la mesa. Daniel me había dado un sistema de entrega. Un buzón abandonado en un barrio que nadie visitaba después del anochecer. Depositaba los reportes y al día siguiente, el buzón estaba vacío. No sabía quién los recogía. No preguntaba. Roger me pagaba por mi trabajo. Más dinero del que había ganado en mi vida en propinas. Mucho más del que una mesera normal podría ganar en meses. El dinero aparecía en mi cuenta bancaria cada viernes. Sin explicaciones. Sin rastros. Pero el precio era alto. Cada vez que entraba al restaurante, sentía los ojos de Eric sobre mí. No siempre estaba ahí físicamente, pero su presencia se extendía por todo el lugar. En los clientes que me observaban demasiado. En los hombres que se sentaban en la barra y no pedían nada. En el miedo que notaba en los ojos de mis compañeros de trabajo. Hasta Rodrigo, que siempre había sido amable, empezó a tratarme con una distancia que me lastimaba. Eva, ¿estás bien? Te noto diferente. Solo estoy cansada, Rodrigo. No es nada. Pero ambos sabíamos que era mentira. La primera grieta en mi fachada apareció una noche de lluvia, 4 semanas después de firmar el contrato. Había terminado mi turno y estaba caminando hacia mi apartamento cuando un auto negro se detuvo a mi lado. La ventanilla se bajó y vi el rostro de Daniel. Sube. Necesito hablar contigo. No tengo nada que decirte. Eva, es importante. De verdad. Miré a mi alrededor. La calle estaba vacía. La lluvia golpeaba el pavimento con fuerza. No tenía a dónde ir excepto mi apartamento, y la idea de pasar otra noche sola con mis pensamientos me resultaba insoportable. Subí al auto. Daniel condujo en silencio durante varios minutos, alejándose del centro de la ciudad hacia un barrio industrial que apenas reconocía. Finalmente, se detuvo frente a un edificio abandonado y apagó el motor. Te traje aquí porque no puedo hablar en ningún otro lugar. Las paredes tienen oídos. ¿De qué se trata, Daniel? Si Eric se entera de que estamos hablando. Eric ya lo sabe. Fue idea suya. Sentí un escalofrío recorrerme. ¿Idea suya? ¿De qué estás hablando? Daniel se volteó para mirarme. Y por primera vez desde que lo conocía,
Vi algo parecido al miedo en sus ojos. Eva, hay cosas que no te he dicho. Cosas que deberías saber. ¿Cómo que qué? Tu nombre real. Sé cuál es. Por supuesto que lo sabes. Eric te lo dijo. No. Lo sabía antes de que Eric te encontrara. El aire se atoró en mi garganta. ¿Qué? Daniel apartó la mirada, como si no pudiera soportar verme mientras decía lo que tenía que decir. Trabajé para la organización contra la que testificaste. Hace 5 años. Era uno de los encargados de recopilar información sobre los testigos. El mundo comenzó a dar vueltas a mi alrededor. No. No puede ser. Eva, escúchame. Nunca te toqué. Nunca te hice daño. Mi trabajo era solo observar, no actuar. Pero sabía quién eras. Sabía dónde vivías. Sabía todo sobre ti. ¿Y nunca me dijiste nada? Me dejaste creer que eras diferente. Porque soy diferente. Daniel golpeó el volante con frustración. ¿Crees que estoy orgulloso de lo que hice? ¿Crees que puedo dormir bien por las noches sabiendo la gente que ha sufrido por mi trabajo? Entonces dime por qué debería creerte ahora. Porque tengo algo que te va a interesar. Daniel sacó una carpeta del compartimento de la guantera. Información sobre tu novio. El que desapareció hace 5 años. Mi corazón se detuvo. ¿Qué sabes sobre él? Todo. Daniel me entregó la carpeta. Abrirla. Mis manos temblaban mientras abría la carpeta. Dentro había fotografías, documentos y lo que parecía un informe oficial con membrete del FBI. No desapareció, Eva. Fue reubicado. ¿Qué? Tu novio trabajaba para ellos. Para el gobierno. Se infiltró en la firma de contabilidad al mismo tiempo que tú empezaste a trabajar ahí. Su trabajo era encontrar exactamente lo que tú encontraste. Las conexiones con el lavado de dinero. Las palabras de Daniel me golpeaban como olas. Cada una más fuerte que la anterior. Eso es mentira. Él me amaba. Él. ¿Te amaba? ¿De verdad crees eso? ¿O crees que era parte de su cobertura? Cállate. Sentí lágrimas en mis ojos. Lágrimas que había retenido durante 5 años. ¿Por qué me estás haciendo esto? Porque necesitas saber la verdad, Eva. Eric te encontró porque el hombre que trabajó tu caso, el agente del FBI que supuestamente te protegía, vendió tu información hace 2 años. Vendió tu nueva identidad al mejor postor. Y ese postor fue Eric. No. Fue alguien más. Alguien que quiere ver a Eric destruido tanto como tú. Y esa persona tiene planes para ti. Sentí que mi mundo se desmoronaba. Todo en lo que había creído durante 5 años. Todo por lo que había sacrificado. Todo lo que había perdido. ¿Quién? Mi voz era apenas un susurro. Daniel guardó silencio. ¿Quién, Daniel? Tu madre. La palabra me golpeó con tanta fuerza que casi me doy sobre mí misma. ¿Mi madre? Pero ella está en California. Yo hablo con ella cada semana. Ella. Esa no es tu madre, Eva. Es una impostora. La verdadera mujer que crees que es tu madre murió hace 3 años. La persona con la que hablas cada semana trabaja para la misma gente que te quiere usar contra Eric. No. No puede ser. Yo la conozco. Yo. Eva, escúchame. Daniel me tomó de las manos. Miré hacia otro lado, pero él insistió. Tu madre está viva. Pero no está en California. Está aquí. En esta ciudad. Y ha estado trabajada desde el principio para destruirte a Eric Facundo. ¿Mi madre? ¿Trabajando contra Eric? ¿Por qué? Porque Eric mató a su esposo. Tu padre no murió de un infarto. Fue envenenado. Y tu madre ha pasado los últimos 4 años reuniendo pruebas para destruirlo. Las lágrimas corrían por mi rostro. 5 años de mentiras. 5 años de dolor. 5 años pensando que había perdido todo, cuando la verdad era que todo lo que había perdido había sido una mentira construida para protegerme. O para usarme. ¿Por qué ahora? ¿Por qué contarme todo esto ahora? Porque Eric está planeando algo grande.
Algo que va a destruir a muchas personas inocentes si no lo detenemos. Y tú eres la única persona que puede acercarse lo suficiente para detenerlo. ¿Qué está planeando? Daniel vaciló. Y en esa vacilación, supe que cualquier cosa que fuera a decir iba a cambiar todo. Eric va a matar a tu madre. Esta noche. Y quiere que tú seas quien lo haga. Sentí que el suelo desaparecía debajo de mí. ¿Qué? Tienes dos opciones, Eva. Puedes hacer lo que Eric quiere y matar a la mujer que te dio la vida. O puedes unirte a mí y ayudarla a destruir al hombre que les quitó todo. Pero si no hago lo que Eric dice, me matará a mí. Sí. Es probable. ¿Y si lo traiciono y fallamos? Entonces moriremos todos. Lo miré fijamente. En sus ojos vi algo que nunca había esperado ver en nadie conectado con el mundo de Eric Facundo. Esperanza. ¿Cómo sé que no me estás mintiendo? ¿Cómo sé que esto no es otra prueba de Eric? No lo sabes. No puedes saberlo. Daniel me soltó las manos. Pero tienes que decidir ahora. Porque en 3 horas, Eric espera que estés en el lugar donde tiene a tu madre. Y si no apareces, si no haces lo que te pide, él sabrá que lo traicionaste. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer tú? Yo voy a hacer lo que debería haber hecho hace 5 años. Daniel apartó la mirada, y cuando volvió a mirarme, había una determinación en sus ojos que no había visto antes. Voy a ayudarte a destruirlo. Aunque me cueste la vida. Me quedé callada. El aire parecía denso en el auto. Afuera, la lluvia seguía cayendo, golpeando el techo del vehículo. 5 años huyendo. 5 años escondiéndome. 5 años viviendo como un fantasma, temiendo a mi propia sombra. Y ahora resultaba que mi madre estaba viva. Que mi padre había sido asesinado. Que mi novio nunca me había amado de verdad. Que todo lo que había creído saber sobre mi vida era una mentira. Pero en medio de ese caos, había una verdad que se abría paso. Eric Facundo había destruido mi vida. Había destruido a mi familia. Y ahora quería usar mi mano para destruir lo único que me quedaba. No iba a dejar que pasara. ¿Qué tengo que hacer? Daniel sonrió. Era una sonrisa pequeña, llena de dolor y esperanza. Primero, vamos a ver a tu madre. Daniel me llevó a un edificio en las afueras de la ciudad. No era un almacén abandonado ni un lugar siniestro. Era un apartamento normal. En un barrio normal. El tipo de lugar donde nadie haría preguntas. Subimos 3 pisos en silencio. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que explotaría. Cuando Daniel abrió la puerta, la vi. Mi madre. Estaba sentada en una silla junto a la ventana. Había envejecido. Tenía el cabello más gris, más arrugas alrededor de los ojos. Pero era ella. Sin duda alguna. Mamá. Ella se puso de pie. Y vi las lágrimas en sus ojos. Eva. Mi niña. Corrí hacia ella. La abracé con una fuerza que no sabía que tenía. Y por primera vez en 5 años, lloré. Lloré por todo lo que había perdido. Por todo lo que me habían quitado. Por todos los años que pasé creyendo que estaba sola. Te dije que se mudaría al otro lado del país. Te dije que estarías a salvo. Lo sé, mamá. Lo sé. Ella me apartó suavemente para mirarme a los ojos. Eric Facundo mató a tu padre, Eva. Envenenó su comida porque tu padre estaba investigando sus operaciones. Tu padre era periodista. Estaba trabajando en una exposición que habría destruido a Eric hace 4 años. Pero nunca llegó a publicarla. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Porque necesitaba que estuvieras a salvo. Necesitaba que vivieras tu vida sin cargar con esto. Pero Eric te encontró de todas formas. ¿Y ahora? Su voz se quebró. Ahora te ha arrastrado a esto. Daniel intervino desde la puerta. Eva, necesitas saber todo. Esta noche, Eric va a reunirse con 6 jefes de otras organizaciones criminales. Va a consolidar su poder sobre toda la región. Y para hacerlo, necesita demostrar su fuerza. Necesita hacer un ejemplo. Y ese ejemplo soy yo. No. Es tu madre. Eric descubrió que ella está viva. Descubrió que ha estado reuniendo evidencia contra él. Y esta noche,
Te va a ordenar que la mates frente a todos esos jefes. Para demostrar que tienes lealtad absoluta hacia él. Sentí que el mundo se derrumbaba de nuevo. No puedo hacer eso. Lo sé. Por eso necesitamos que hagas algo más. Mi madre sacó un sobre de su bolso. Lo abrió y me mostró el contenido. Eran documentos. Grabaciones. Fotografías. Evidencia de años de crímenes cometidos por Eric Facundo. Esto es todo lo que tengo. Pero no es suficiente para condenarlo legalmente. Las personas en su bolsillo son demasiadas. Los jueces, los policías, los fiscales. Todos le deben favores o le tienen miedo. Entonces, ¿qué hacemos? Lo destruimos de la única manera que le importa. Públicamente. Frente a las personas cuya opinión valora. Daniel se acercó. La reunión de esta noche será en la Serata. Eric reservó todo el restaurante. Solo estarán sus invitados y el personal mínimo. Tú serás una de las meseras. ¿Y qué se supone que debo hacer? Llevar un micrófono oculto. Grabar todo lo que digan. Y cuando Eric te ordene que mates a tu madre, vas a exponerlo frente a todos. Eso nos matará a todos. Sí. Mi madre me tomó de las manos. Es probable. Por eso no te voy a pedir que lo hagas. Si quieres irte ahora, desaparecer de nuevo, te ayudaré. Te conseguiré una nueva identidad. Te mandaré lo más lejos posible. ¿Y tú? Yo terminaré lo que tu padre empezó. Aunque sea lo último que haga. Miré a mi madre. Miré a Daniel. Miré la evidencia esparcida sobre la mesa. 5 años viviendo con miedo. 5 años escondida. 5 años dejando que Eric Facundo y personas como él controlaran mi vida. No voy a huir. Eva. Voy a hacer lo que me pides, mamá. Pero con una condición. ¿Cuál? Que cuando esto termine, si sobrevivimos, me cuentes todo. Cada mentira. Cada verdad. Todo lo que me ocultaste. Mi madre asintió con lágrimas en los ojos. Te lo prometo. Las siguientes 3 horas fueron un torbellino de preparación. Daniel me mostró cómo usar el micrófono oculto. Un dispositivo tan pequeño que cabía en el botón de mi uniforme. Me explicó cómo activarlo, cómo asegurarme de que estuviera grabando. Mi madre repasó conmigo todo lo que sabía sobre los hombres que estarían en la reunión. Sus nombres, sus organizaciones, sus rivalidades. Información que podría usar si las cosas se salían de control. Y cuando finalmente llegó el momento de irme, cuando Daniel me llevó de regreso a mi apartamento para prepararme para el turno, mi madre me detuvo en la puerta. Eva, hay algo más que necesitas saber. ¿Qué? Tu novio. El que desapareció hace 5 años. Está vivo. Y trabaja para Eric. El aire abandonó mis pulmones. No. Daniel dijo que trabajaba para el FBI. Que fue reubicado. Trabajó para el FBI. Hasta que Eric le ofreció más dinero. Ahora es uno de sus tenientes más confiables. Y esta noche, estará en esa reunión. ¿Por qué me dices esto ahora? Porque cuando lo veas, cuando entiendas que todo lo que sentiste por él fue una mentira, va a doler. Y necesitas estar preparada para ese dolor. Necesitas usarlo. ¿Usarlo cómo? Para recordar por qué estamos haciendo esto. Para recordar cuánto te han quitado. Y para encontrar la fuerza de hacer lo que nadie más ha podido hacer. Esa noche, cuando entré a la Serata, el restaurante estaba vacío excepto por la mesa principal. Una mesa larga en el centro, rodeada por 8 hombres en trajes caros. Eric estaba en la cabecera. Daniel estaba a su derecha. Y a su izquierda, con el rostro que había amado hace 5 años, estaba el hombre que creía muerto. Nuestras miradas se encontraron. Y él sonrió como si nunca me hubiera conocido. En ese momento, algo dentro de mí se rompió definitivamente. Pero de esas grietas, emergió algo nuevo. Algo más duro. Algo dispuesto a destruirlo todo con tal de encontrar justicia. Eric levantó su copa cuando me vio. Caballeros, permítanme presentarles a nuestra mesera de esta noche. Eva Marston. Aunque ese no es un nombre real, ¿verdad, Eva? Todos los ojos se clavaron en mí. No, señor. No lo es.
¿Y quieres decirles a nuestros invitados quién eres realmente? Activé el micrófono oculto en mi uniforme. Soy la mujer que va a destruirlo, señor Facundo. El silencio que siguió fue absoluto. Y entonces Eric comenzó a reír. La risa de Eric llenó el restaurante vacío. No era una risa nerviosa. Era la risa de alguien que sabía algo que yo no sabía. ¿Destruirme? Tú. Una mesera asustada que ha pasado 5 años escondiéndose bajo una mesa. Se puso de pie lentamente. Eva, creo que no entiendes la situación en la que estás. Mantuve mi postura. El micrófono estaba grabando. Solo necesitaba que siguiera hablando. Que se incriminara a sí mismo frente a todos estos hombres. Entiendo perfectamente la situación, señor Facundo. Usted mató a mi padre. Destruyó mi vida. Y ahora quiere que mate a mi madre para demostrar mi lealtad. Los hombres alrededor de la mesa se movieron incómodos. Algunos miraron a Eric con curiosidad. Otros con sospecha. Pero Eric solo sonrió. Muy dramático, Eva. Me gusta. Pero hay un pequeño problema con tu plan. Chasqueó los dedos. 2 hombres entraron desde la cocina. Entre ellos arrastraban a alguien. Mi madre. Tenía sangre en el rostro. Las manos atadas. Y cuando me vio, intentó gritar algo, pero tenía la boca amordazada. Tú creías que no sabía sobre tu pequeña reunión con Daniel. Sobre tu conversación emotiva con mamá. Sobre el micrófono que llevas escondido en tu uniforme. Eric se acercó a mí lentamente. Eva, he estado 3 pasos adelante de ti desde el principio. Sentí que el pánico me invadía. Daniel te mintió. Él no trabaja contra mí. Trabaja para mí. Siempre lo ha hecho. Miré a Daniel. Esperaba ver confirmación en sus ojos. Esperaba que negara con la cabeza. Que me dijera que Eric estaba mintiendo. Pero Daniel apartó la mirada. Lo siento, Eva. De verdad lo siento. ¿Por qué? Porque Eric tiene a mi hermana. Y me prometió que si hacía esto, si te traía hasta aquí, la dejaría ir. Eric soltó otra risa. ¿Ves, Eva? Todos tenemos nuestros puntos débiles. Daniel tiene a su hermana. Tú tienes a tu madre. Y yo. Se acercó hasta quedar a centímetros de mi rostro. Yo no tengo ninguno. Por eso siempre gano. Los hombres alrededor de la mesa observaban en silencio. Esto era entretenimiento para ellos. Una demostración de poder. Ahora bien, Eva. Aquí está tu elección. Eric sacó una pistola de su saco y me la entregó. Puedes dispararte a ti misma. Ahora mismo. Frente a todos. Y yo le perdonaré la vida a tu madre. Le daré dinero suficiente para desaparecer y vivir cómodamente el resto de sus días. Miré la pistola en mis manos. Pesaba más de lo que esperaba. O puedes dispararle a tu madre. Demostrar tu lealtad hacia mí. Y te convertirás en parte de mi organización. Con todo el poder y la protección que eso conlleva. Esas no son opciones. Son sentencias de muerte. Exactamente. Bienvenida al mundo real, Eva. Donde las únicas opciones son qué tipo de muerte prefieres. Miré a mi madre. Ella negaba con la cabeza frenéticamente. Sus ojos me suplicaban que no hiciera nada estúpido. Miré a Daniel. Él tenía lágrimas en los ojos. Miré a mi exnovio. Él me observaba con una expresión vacía. Como si yo fuera una extraña. Hay una tercera opción, dije finalmente. Ah, sí. ¿Cuál? Dispararle a usted. Eric rió de nuevo. Podrías intentarlo. Pero antes de que aprietes el gatillo, mis hombres te habrán llenado de balas. Y luego matarán a tu madre de la manera más dolorosa posible. ¿Es eso lo que quieres? No. Entonces elige. Tienes 30 segundos. El silencio en el restaurante era absoluto. Podía escuchar mi propia respiración. Mi propio corazón latiendo. 30 segundos para decidir cómo morir. O cómo vivir convertida en lo que más odiaba. Pero entonces recordé algo que mi madre me había dicho cuando era niña. Algo que había olvidado durante estos 5 años de miedo. Cuando no haya buenas opciones, crea una nueva. Miré a Eric directamente a los ojos.
¿Qué pasa si elijo no hacer nada? Entonces mato a tu madre frente a ti. Y luego te mato a ti. ¿Frente a todos estos hombres? ¿Frente a las personas que supuestamente deberían respetarlo? Eric vaciló. Solo por un segundo. Pero fue suficiente. Porque eso es lo que realmente es todo esto, ¿verdad? No se trata de mí. Se trata de demostrarles a ellos que tiene control absoluto. Que puede hacer que una mujer mate a su propia madre. O que se suicide. Solo porque usted lo ordena. Uno de los hombres en la mesa habló por primera vez. Era mayor que los demás. Cabello gris, ojos calculadores. El teatro es entretenido, Eric. Pero estamos aquí para negocios, no para juegos psicológicos. Esto no es un juego, Vincenzo. Esto es una demostración de inseguridad. La voz vino de mi exnovio. Se puso de pie lentamente. Ella tiene razón. Esto es demasiado elaborado. Demasiado personal. Eric se volvió hacia él con furia en los ojos. Me estás cuestionando, Marcus. Marcus. Así que ese era su nombre ahora. Ya ni siquiera usaba el nombre que yo había conocido. No te estoy cuestionando. Solo estoy señalando que tal vez has perdido objetividad con esta mujer. Siéntate. ¿Por qué te importa tanto destruirla, Eric? ¿Qué te hizo realmente? La pregunta quedó flotando en el aire. Y de pronto, vi algo en el rostro de Eric que nunca había visto antes. Duda. No tenía una respuesta. Porque Marcus tenía razón. Esto se había vuelto personal. Demasiado personal. Y en las organizaciones criminales, lo personal era debilidad. Aproveché ese momento de silencio. Mi padre iba a exponer sus operaciones hace 4 años. Y usted lo mató. Pero no solo lo mató. Lo envenenó lentamente. Le hizo creer que estaba enfermo. Le hizo sufrir durante meses mientras moría poco a poco. Cállate. ¿Por qué? ¿Porque la verdad lo incomoda? Mi padre era solo un periodista. No representaba ninguna amenaza real para usted. Pero lo mató de todas formas. ¿Por qué? He dicho que te calles. Porque él descubrió algo, ¿verdad? Algo que no tenía que ver con sus negocios. Algo personal. Eric levantó su propia pistola y me apuntó directamente a la cabeza. Una palabra más y te vuelo los sesos aquí mismo. Pero yo ya no tenía miedo. Algo había cambiado dentro de mí. Tal vez era la certeza de que iba a morir de todas formas. O tal vez era que finalmente entendía algo fundamental. Eric Facundo no era todopoderoso. Era solo un hombre asustado escondido detrás de armas y dinero. Mi padre descubrió que usted tiene un hijo. Un hijo que ni siquiera sabe que existe. Un hijo que fue dado en adopción hace 20 años y que ahora trabaja para el FBI. El silencio que siguió fue ensordecedor. Eric bajó la pistola lentamente. ¿Cómo? Mi madre pasó 4 años investigándolo. Y descubrió su secreto más grande. El que haría que todos estos hombres dejaran de respetarlo. Porque un hombre que no puede controlar su propia familia no puede controlar nada. No sabía si era verdad. Mi madre nunca me había dicho nada sobre un hijo. Pero la reacción de Eric me dijo todo lo que necesitaba saber. Era verdad. Y todos en esa habitación acababan de descubrirlo. Vincenzo se puso de pie. Eric, creo que tenemos cosas de qué hablar. En privado. Vincenzo, yo. En privado. Los otros hombres también se levantaron. Uno por uno, salieron del restaurante, dejando solo a Eric, a sus guardias, a mi madre y a mí. Daniel seguía sentado, inmóvil, como si no pudiera creer lo que acababa de presenciar. Eric me miró con un odio tan puro que casi podía sentirlo físicamente. Acabas de firmar tu sentencia de muerte. Tal vez. Pero también acabo de destruir su reputación. Y en su mundo, eso es peor que la muerte. Morirás esta noche, Eva. Tú y tu madre. Y será lento. Y doloroso. Probablemente. Pero al menos moriré sabiendo que te hice sangrar. Eric le hizo una seña a sus hombres. Se acercaron a mi madre y a mí. Este era el final. Lo sabía. Pero justo cuando pensé que todo había terminado,
las puertas del restaurante se abrieron de golpe. Y entraron 20 agentes federales con armas en alto. FBI. Manos arriba. Todos. Miré a Daniel. Él me devolvió la mirada con una pequeña sonrisa. Te dije que lo sentía, Eva. Lo sentía porque sabía que tendrías que pasar por esto. Pero el micrófono que llevas no me estaba transmitiendo a mí. Les estaba transmitiendo a ellos. El agente a cargo se acercó a Eric. Eric Facundo, está bajo arresto. Tiene derecho a permanecer en silencio. Mientras leían sus derechos, Eric me miró una última vez. Y en sus ojos vi algo que nunca esperé ver. Miedo. Por primera vez en su vida, Eric Facundo tenía miedo. Y yo había sido quien se lo causó. Los agentes federales rodearon a Eric y a sus hombres. Pero Eric no dejaba de mirarme. Incluso esposado, incluso derrotado, su mirada seguía llena de veneno. Esto no ha terminado, Eva. Tengo abogados. Tengo contactos. Estaré libre antes de que termine la semana. El agente a cargo, una mujer de unos 40 años con una expresión que no dejaba lugar a negociaciones, se acercó. Me temo que no, señor Facundo. Tenemos grabaciones de esta noche. Admisiones de asesinato, extorsión, y mucho más. Pero eso es solo el aperitivo. Mi madre finalmente fue liberada de sus ataduras. Corrió hacia mí y nos abrazamos mientras las lágrimas corrían por nuestros rostros. Lo lograste, mi niña. Lo lograste. Daniel se acercó a nosotras lentamente. Mi primer instinto fue alejarme, pero él levantó las manos. Sé que no tienes razones para creerme. Pero todo lo que hice fue bajo órdenes del FBI. Desde el principio. La agente asintió. Daniel Estrada ha sido nuestro infiltrado en la organización de Facundo durante 3 años. Todo lo que te dijo era verdad, Eva. Incluida la parte sobre su hermana. Eric realmente la tiene. Y ahora que lo hemos arrestado, finalmente podemos rescatarla. Miré a Daniel con nuevos ojos. ¿Por qué no me lo dijiste desde el principio? Porque necesitábamos que tus reacciones fueran genuinas. Si Eric hubiera sospechado por un segundo que sabías la verdad, habría abortado la reunión. Necesitábamos que creyeras que estabas en peligro real. Necesitábamos que él creyera que tenía el control. Casi me matas del susto. Lo sé. Y nunca podré disculparme lo suficiente por eso. Marcus, mi exnovio, intentó moverse hacia la puerta, pero 2 agentes lo detuvieron. ¿A dónde crees que vas, Marcus? O debería decir, Andrew. Andrew. Su nombre real. El nombre que yo había conocido 5 años atrás. Eva, yo. No. Levanté la mano. No tienes derecho a hablarme. No tienes derecho a decir nada. Pero la agente intervino. En realidad, Eva, hay cosas que deberías escuchar. Cosas sobre tu caso original. ¿Qué cosas? La agente miró a Andrew con disgusto. Andrew Chen trabajó para nosotros durante el caso original. Su trabajo era infiltrarse en la firma de contabilidad y reunir evidencia. Pero cuando conoció a Eva, cuando se hizo evidente que ella había descubierto información crucial por su cuenta, recibió órdenes de acercarse a ella. Sentí que el estómago se me revolvía. Todo fue una misión. No todo, dijo Andrew en voz baja. Al principio sí. Pero luego me enamoré de verdad. No me insultes con mentiras ahora. No es mentira, Eva. Me enamoré de ti. Y cuando recibí la orden de desaparecer después del juicio, cuando me dijeron que tenía que dejarte atrás, me destruyó. ¿Y por eso terminaste trabajando para Eric? Porque estabas destruido. Andrew bajó la mirada. Después del juicio, después de dejarte, caí en depresión. Empecé a beber. Empecé a cuestionarlo todo. Y cuando Eric se acercó a mí con una oferta, cuando me ofreció el triple de lo que ganaba con el FBI, acepté. Traicionaste todo en lo que supuestamente creías. Sí. Al menos era honesto. De una manera retorcida, eso era algo. La agente continuó. Andrew ha estado pasando información a Eric durante 2 años. Incluida la información sobre tu nueva identidad. Así que tú eres la razón por la que Eric me encontró. Sí.
Tú eres la razón por la que pasé estos meses aterrorizada. Sí. Tú eres la razón por la que mi madre tuvo que fingir su muerte y vivir escondida. Andrew levantó la vista. Las lágrimas corrían por su rostro. Sí. Y nunca podré vivir con eso. Nunca podré perdonarme por lo que te hice. Bien. Porque yo tampoco te voy a perdonar. Los agentes se lo llevaron. Y mientras lo hacían, sentí algo extraño en mi pecho. No era tristeza. No era alivio. Era cierre. El hombre que había amado hace 5 años nunca existió. Era solo una mentira bien construida. Y ahora, finalmente, podía dejarlo ir. Eric, todavía esposado, soltó una risa amarga. Muy emotivo. Pero siguen sin tener nada que pueda mantenerme en prisión. Las grabaciones de esta noche son inadmisibles. Fue una trampa. Cualquier abogado medianamente competente las hará desaparecer. Mi madre se acercó a él. Y cuando habló, su voz era tranquila pero llena de una fuerza que nunca le había escuchado. ¿Quieres apostar tu vida en eso, Eric? ¿Quién te crees que eres? Soy la esposa del hombre que mataste. El periodista que estaba a punto de exponer tu secreto más grande. No tengo idea de qué hablas. No. Déjame refrescarte la memoria. Mi madre sacó un sobre de su chaqueta. Estaba manchado, arrugado, como si hubiera pasado años guardándolo. Mi esposo pasó 3 años investigándote. 3 años siguiendo cada pista, cada rumor, cada susurro en las calles. Y aún así nunca publicó nada. Porque lo maté antes de que pudiera. Pero no mataste su trabajo. No destruiste sus archivos. Y definitivamente no encontraste su copia de seguridad. Eric se puso pálido. Eso es imposible. Registré su oficina. Su casa. Su auto. No había nada. Porque estaba conmigo. Yo lo tenía todo este tiempo. Esperando el momento correcto. Mi madre le entregó el sobre a la agente. Dentro encontrarás todo lo que necesitas. Documentos que prueban que Eric Facundo envenenó a mi esposo durante 6 meses. Registros médicos alterados. Pagos a doctores para que mintieran sobre su diagnóstico. Y más importante, la confesión grabada de Eric admitiendo el asesinato. Eso es mentira. ¿De verdad? ¿Quieres que la reproduzcamos aquí mismo? La agente sacó su teléfono. Unos segundos después, una voz llenó el restaurante. Era la voz de Eric. Más joven, pero inconfundible. El periodista era un problema. Sabía demasiado. Así que le puse arsénico en su comida durante 6 meses. Pequeñas dosis. Suficientes para que pareciera una enfermedad natural. Suficientes para que nadie sospechara. Y funcionó. Todos pensaron que fue un infarto. Nadie hizo preguntas. El silencio que siguió fue absoluto. Eric intentó hablar, pero no salieron palabras. Esa grabación tiene 4 años, dijo mi madre. La obtuve de uno de tus antiguos socios. Alguien que estaba cansado de tus métodos. Alguien que quería verte caer tanto como yo. ¿Quién? ¿Quién me traicionó? Eso ya no importa. Está muerto. Tú te encargaste de eso el año pasado. Pero antes de morir, me dio todo lo que tenía sobre ti. La agente guardó el teléfono con una sonrisa. Eric Facundo, además de los cargos que ya mencioné, estás arrestado por el asesinato premeditado de Richard Marston. Y esta vez, no hay abogado en el mundo que pueda salvarte. Pero Eric me seguía mirando a mí. No a la agente. No a mi madre. A mí. Tú ganaste esta batalla, Eva. Pero la guerra apenas comienza. Tengo personas leales. Tengo recursos. Y desde la cárcel, puedo hacer que tu vida sea un infierno. Me acerqué a él. Tan cerca que podía ver las venas en su cuello. Ver el sudor en su frente. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, Eric? No es que vayas a prisión. No es que pierdas tu imperio. Es que al final, todo esto fue por tu ego. Destruiste a mi padre porque no podías tolerar que alguien te expusiera. Me perseguiste a mí porque no podías tolerar que una testigo viviera libre. Humillaste a personas porque necesitabas sentirte poderoso. Yo soy poderoso. No.
Eres patético. Eres un hombre pequeño con un ego grande y una necesidad desesperada de control. Y ahora, todos lo saben. Me di la vuelta para alejarme, pero Eric gritó a mis espaldas. No has ganado nada. Sigues siendo la misma mujer asustada que ha estado huyendo durante 5 años. Me detuve. Lentamente, me volteé para mirarlo una última vez. Tienes razón. Pasé 5 años huyendo. 5 años con miedo. 5 años dejando que personas como tú controlaran mi vida. Sonreí. Y fue una sonrisa genuina. Pero esa mujer murió esta noche. La mujer que soy ahora ya no tiene miedo de ti. Ya no tiene miedo de nada. Ya veremos cuánto dura esa valentía cuando mis hombres. Tus hombres están todos arrestados o cooperando. Tu organización está desmoronándose mientras hablamos. Y tú vas a pasar el resto de tu vida en una celda pequeña, sin poder, sin control, sin nada excepto tus recuerdos de cómo una simple mesera te destruyó. Los agentes comenzaron a llevárselo. Pero antes de que cruzara la puerta, Vincenzo, el hombre mayor que había cuestionado a Eric durante la reunión, entró de nuevo. Eric, una última cosa antes de que te vayas. ¿Qué quieres, Vincenzo? Quiero que sepas que la historia de tu hijo es verdad. Lo verificamos. Y también queremos que sepas que todos tus territorios, todos tus negocios, todos tus contactos, ahora nos pertenecen a nosotros. ¿Qué? No puedes dirigir un imperio desde prisión. Y no vamos a esperar a ver si sales. Así que consideramos esto como una transferencia de poder. Inmediata y permanente. No pueden hacer eso. Ya está hecho. Vincenzo miró a la agente. Pueden llevárselo. Ya no nos sirve para nada. Y con eso, Eric Facundo fue sacado del restaurante. Gritando. Maldiciendo. Completamente despojado de toda dignidad. Cuando finalmente se fueron, cuando el restaurante quedó vacío excepto por mi madre, Daniel, la agente y yo, sentí que mis piernas flaqueaban. Mi madre me sostuvo. Ya pasó, mi niña. Ya terminó. De verdad terminó. Daniel se acercó. Eric va a prisión por el resto de su vida. Sus organizaciones están destruidas. ¿Y tú? Me miró con algo parecido al respeto. Tú acabas de hacer lo que los fiscales federales han intentado hacer durante 15 años. La agente asintió. Vamos a necesitar tu testimonio, Eva. Pero esta vez será diferente. Esta vez tenemos suficiente evidencia para asegurar condenas. Esta vez, vas a ver justicia real. Y después. Después, puedes elegir. Puedes volver al programa de protección de testigos con una nueva identidad. O puedes reclamar tu vida real. Tu nombre real. Tu identidad real. Miré a mi madre. ¿Qué opinas? Ella sonrió con lágrimas en los ojos. Opino que ya es hora de que dejes de esconderte. Ya es hora de que el mundo conozca a la mujer increíble que eres. Y en ese momento, rodeada de las ruinas de la peor noche de mi vida, rodeada de las cenizas del imperio de Eric Facundo, tomé la decisión más importante de mi vida. Quiero mi nombre de vuelta. Quiero mi vida de vuelta. ¿Estás segura? Más segura de lo que he estado de cualquier cosa en 5 años. 6 meses después. Eric Facundo fue condenado a 3 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. Asesinato premeditado. Extorsión. Conspiración. La lista de cargos ocupaba 3 páginas. Lo vi en el juicio. Estaba más delgado. Más pálido. Completamente despojado del poder que una vez lo había definido. Cuando nuestras miradas se encontraron, aparté la vista. Ya no merecía ni mi odio. Andrew, o Marcus, o como sea que se llamara realmente, recibió 15 años por traición y obstrucción a la justicia. No fui a su sentencia. No necesitaba ese cierre. Ya lo había dejado ir. Daniel encontró a su hermana. Estaba viva, escondida en una casa de seguridad que Eric había olvidado mencionar a sus abogados. La reunión de Daniel con ella fue lo más hermoso que he visto. Me invitó a conocerla un mes después. Ahora cenamos juntos cada viernes. Se han convertido en algo parecido a mi familia extendida. Vincenzo y los otros jefes criminales también fueron arrestados eventualmente.
Resulta que las grabaciones de esa noche capturaron mucho más que las confesiones de Eric. El FBI desmanteló 6 organizaciones en 3 meses. Fue lo que llamaron el golpe más grande contra el crimen organizado en una década. Y yo estaba en el centro de todo. Mi nombre real, el que había abandonado hace 5 años, apareció en todos los noticieros. La mesera que destruyó un imperio criminal. La testigo que no se rindió. La mujer que cambió todo. Al principio me aterrorizó la atención. Pero mi madre me recordó algo importante. El miedo solo tiene poder cuando te escondes de él. Cuando lo enfrentas directamente, se desvanece. Tenía razón. Reclamé mi identidad. Reclamé mi vida. Y por primera vez en 5 años, pude caminar por las calles sin mirar por encima del hombro. La Serata cerró 3 meses después del arresto de Eric. Demasiadas memorias oscuras en esas paredes. Demasiadas historias que nadie quería recordar. Pero Rodrigo, mi supervisor, abrió un nuevo restaurante. Uno pequeño. Uno honesto. Uno donde las personas vienen por la comida, no por los negocios turbios. Me ofreció un trabajo como gerente general. Acepté. Ya no soy mesera. Ahora soy dueña de mi propio destino. Mi madre y yo compramos un apartamento juntas. Uno con ventanas grandes que dejan entrar la luz del sol. Uno donde podemos hablar sobre papá sin que duela tanto. Uno que se siente como un hogar real. Ella finalmente publicó la investigación de mi padre. Un libro completo sobre la vida y crímenes de Eric Facundo. Se convirtió en bestseller. Los derechos para una película se vendieron por una cantidad ridícula de dinero. Usamos parte de ese dinero para crear una fundación. Una fundación que ayuda a testigos protegidos a reconstruir sus vidas. A encontrar trabajo. A sentirse humanos otra vez. Porque nadie debería pasar por lo que yo pasé. Nadie debería perder 5 años de su vida viviendo con miedo. Hace 2 semanas, recibí una carta. Era de Eric. Desde la prisión. La abrí con manos que ya no temblaban. Decía solo una cosa. Tenías razón. Al final, no era nada sin mi poder. Espero que seas feliz con lo que me hiciste. No le respondí. No necesitaba hacerlo. Porque la verdad es que no le hice nada a él. Él se destruyó a sí mismo. Yo solo fui lo suficientemente valiente para quedarme de pie mientras sucedía. Ayer, una joven se acercó a mí en el restaurante. Tenía unos 23 años. Manos temblorosas. Ojos asustados. ¿Es usted Eva Marston? La del juicio. Sí, soy yo. Yo tengo información sobre algo ilegal en mi trabajo. Pero tengo miedo de hablar. Tengo miedo de lo que podría pasar. Me senté con ella. Le tomé las manos. Y le dije exactamente lo que necesitaba escuchar. El miedo es real. El peligro es real. Pero vivir toda tu vida con un secreto que te destruye por dentro es peor que cualquier cosa que puedan hacerte. Lloró. Y cuando terminó de llorar, me dio su número. Le prometí ayudarla. Conectarla con las personas correctas. Asegurarme de que si decidía hablar, estaría protegida. Porque eso es lo que hago ahora. Ayudo a personas como yo. Personas que encontraron algo que no deberían haber encontrado. Personas que tienen que elegir entre el silencio y la verdad. Y siempre les digo que elijan la verdad. Daniel vino a verme anoche. Trajo pizza y cerveza. Nos sentamos en mi balcón, mirando la ciudad. ¿Alguna vez te arrepientes?, me preguntó. ¿De haber seguido adelante con todo? Todos los días. ¿En serio? Me arrepiento de no haberlo hecho antes. Me arrepiento de los 5 años que perdí escondida. Me arrepiento de todo el tiempo que pasé dejando que el miedo controlara mi vida. Daniel sonrió. Eres increíble, ¿lo sabías? Soy sobreviviente. Hay una diferencia. No. Eres las 2 cosas. Tal vez tenía razón. Esta mañana me desperté sin alarma. Sin pesadillas. Sin el nudo de ansiedad que me acompañó durante 5 años. Me preparé café. Leí el periódico. Llamé a mi madre solo para escuchar su voz. Y me di cuenta de algo. Soy feliz. Después de todo lo que perdí. Después de todo lo que sufrí.
Después de todo lo que tuve que sacrificar. Soy feliz. No es la felicidad perfecta de las películas. No es la vida sin problemas. Todavía tengo días malos. Todavía tengo momentos donde el miedo regresa. Pero son solo momentos. Ya no son toda mi vida. Si están escuchando esta historia y están pasando por algo similar. Si están escondidos. Si están asustados. Si están viviendo una vida que no es realmente la suya. Quiero que sepan algo. Pueden sobrevivir. Pueden reconstruir. Pueden encontrar la fuerza que no saben que tienen. Pero tienen que dar el primer paso. Tienen que elegir dejar de huir y empezar a luchar. No será fácil. Será probablemente lo más difícil que hagan en su vida. Pero del otro lado de ese miedo, del otro lado de esa batalla, hay una vida esperándolos. Una vida real. Una vida libre. Una vida que vale la pena vivir. Yo la encontré. Y ustedes también pueden. Mi nombre es Eva Marston. Aunque ese no es el nombre con el que nací. Pero es el nombre que elegí. El nombre que representa todo lo que sobreviví y todo lo que me convertí. Esta fue mi historia. La historia de cómo una mesera destruyó a un jefe de la mafia. La historia de cómo 5 años de miedo se transformaron en una vida de propósito. Si esta historia los conmovió, si sintieron algo mientras la escuchaban, déjenme un comentario. Cuéntenme dónde están. Cuéntenme si están luchando con algo. Cuéntenme si necesitan escuchar que no están solos. Suscríbanse al canal si quieren escuchar más historias como esta. Historias de personas reales que enfrentaron lo imposible y sobrevivieron. Compartan esto con alguien que necesite recordar que son más fuertes de lo que creen. Porque todos tenemos esa fuerza dentro. Solo necesitamos encontrar el coraje para usarla. Gracias por escuchar mi historia. Y recuerden, el miedo solo gana si dejamos que nos paralice. Pero si damos un paso adelante, si miramos a nuestros monstruos directamente a los ojos y nos negamos a parpadear, podemos cambiar todo. Nos vemos en la próxima historia. Y hasta entonces, sean valientes.